Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Les voy a pedir que se pongan tantito de pie, así que ahorita vamos a estar unos 2 horas. Espero no tardarme tanto. No voy a tardar tanto, nada más pónganse de pie y estírense. Alcen sus manos lo más que puedan. Y luego, sin pegarle a la persona que está a un lado, pónganlas del lado derecho, del lado izquierdo, para que se puedan estirar. Y ahora les voy a comentar de qué vamos a hablar hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama de adentro hacia afuera, ¿va? Entonces quiero que todos lo hagan conmigo. Háganlo conmigo con sus manos, de adentro hacia afuera. Muy bien, pueden sentarse, hermanos, por favor. Y voy a hacer una pequeña oración para comenzar. Dios, gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que pueden darse cita en este lugar. Queremos recibir de ti, Señor. Quita toda interrupción, quita toda distracción, quita todo aquello, Señor, que no nos permite entender, Señor, todo lo que tú quieres hablar el día de hoy, Señor. Quita todo nerviosismo, quita todo lo que, toda barrera que pueda estar, para que nosotros no recibamos completamente lo que tú quieres darnos, Señor. Abrimos nuestro corazón delante de ti y queremos decirte, háblanos porque aquí está un corazón receptivo a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a empezar, hermanos. Ok, creo que todos en un momento de nuestra vida hemos pasado situaciones difíciles, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que nunca ha pasado una situación difícil? Levante la mano. No, ¿verdad? Todos en algún momento, y es parte de la vida, ¿verdad? Hay momentos buenos, pero a veces unos momentos no tan buenos. Algunos de nosotros perdimos a alguien, una ruptura de una relación, problemas financieros, etcétera, ¿verdad? En el trabajo, familiares, divorcios, muchas situaciones que se han llegado a presentar en nuestras vidas. Y en medio de cada situación nosotros pasamos procesos. Por ejemplo, si tienes la pérdida de alguien, de un ser querido, pues pasas el proceso del duelo, ¿verdad? Tienes que pasar ese proceso para poder sanar. Y así cada proceso que nosotros pasamos, y los procesos son para nuestro bien. Sí, pero hay veces que hay alguna confusión en nuestras vidas y muchos llegamos a cometer el error de que pasamos a alguna situación difícil y no sabemos cómo pasar el proceso que necesitamos pasar. ¿Sí? Y hay algunos que lo hacen, ¿se acuerdan cómo dije que se llama esta prédica? De adentro hacia afuera. Pero hay algunos que quieren pasar el proceso de afuera hacia adentro, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo que a lo mejor es un poco chusco, pero es real. No sé si les ha pasado o no sé si solo era en mi época, que cuando una chica, por ejemplo, terminaba con un chico, pues ya tenía la ruptura y todo, y después de algunos meses o algunas semanas, la chava se hacía un cambio de look, ¿no? Y luego decía, cerrando ciclos, ¿no? Y era como una forma de decir, yo ya superé al chico, ¿no? Era una forma de decir eso. Y ella, ¿qué estaba haciendo? Estaba pasando su proceso, pero ella lo estaba pasando de afuera hacia adentro, que los demás vieran lo que estaba viviendo, ¿no? Igual también, por ejemplo, cuando pasa una mamá un problema con su hijo y busca que su hijo cambie, y estamos así como exigiendo, o la mamá está exigiendo como, quiero que mi hijo haga esto, haga lo otro, y quiere que haya cambios externos, cuando a veces en el interior debe de haber. Y en la mañana mi papá comentaba un ejemplo, y me voy a tomar de él, de mi abuelita. Mi abuelita Angelita vino a compartir aquí hace unas semanas con el grupo de mujeres, y ella les comentaba que pues mi abuelito y ella pues estaban teniendo problemas en su matrimonio. Mi abuelito empezó en el alcoholismo, en muchas situaciones muy complicadas. Entonces cuando ella se acerca a Dios, ella le empieza a hablar a Dios, y hablaba a mi papá de la espera, pero a veces esperamos en forma de queja. Entonces mi abuelita empezó a hacer eso, empezó a quejarse con Dios de mi abuelito, y cámbialo, y hace esto, y por qué él es así, me trata así. Y Dios habló muy fuerte a la vida de mi abuelita y le dijo, sí voy a cambiar a tu esposo,
pero primero voy a empezar contigo. Y dice que fue algo que pues le pegó mucho, ¿verdad? Se quedó así como que yo te estoy pidiendo que mi esposo no estaba hablando de mí. Pero así es. En los procesos que nosotros pasamos muchas veces queremos que el esposo, que la esposa cambie, que los hijos cambien, que nuestra relación de trabajo cambie, etcétera, pero no ponemos nosotros el interés de primero nosotros cambiar por dentro. Hay veces que nosotros en nuestro interior Dios quiere cambiar cosas antes de cambiar nuestro entorno. Y eso es de lo que les quiero hablar hoy. Hoy les quiero hablar de dos hombres que buscaron el hacer esto. Primero cambiar lo interno y lo que Dios quería trabajar en ellos para después cambiar lo externo. Y estos dos hombres son Esdras y Nehemías. Si ustedes, algunos a lo mejor les suena el nombre, si no los ubican, pues vamos a Esdras para que lo conozcan, ¿verdad? Vamos al libro de Esdras. Primero les voy a hablar de Esdras y luego de Nehemías. Les voy a poner un poquito en el contexto. Esdras era un sacerdote, di conmigo sacerdote. También era un escriba y fue un buen líder. Guió a un segundo grupo de cautivos de Babilonia a Jerusalén. Si ustedes han leído la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos que en un punto el pueblo de Israel es cautivo a Babilonia, ¿verdad? Y después por medio de Zorobabel regresa un primer grupo de cautivos y después pasan 80 años. Pasan 80 años y Dios permite que Esdras sea quien dirija al segundo grupo de cautivos, ¿va? Entonces vamos a estar en este contexto. Ya todos están en Esdras. Ok, Esdras capítulo 7, versículo 10. Y sabes, cuando Esdras, ahorita vamos a leer desde que ellos van de camino hacia Jerusalén. Ya le autoriza el rey que estaba en ese momento el poder salir de Babilonia y poderse ir a Jerusalén. Y sabes, en todo este proceso Esdras busca a Dios, pero aquí vamos a ver un proceso que Esdras y todo el pueblo de Israel tuvo que llevar de lo interior a lo exterior. ¿Sí? Entonces, Esdras 7:10. Déjenme buscarlo yo para que lo podamos leer juntos. Creo que está en sus pantallas y lo voy a leer. Dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. ¿Sabes? Aquí me interesa mucho que veamos primero qué hacía Esdras. ¿Sabes? Esdras se preparó antes de sacar al pueblo a Jerusalén. Pues Esdras se preparó antes de que todo esto pasara. Si ustedes, no voy a alargarme mucho porque si cuento la historia es muy larga, pero si ustedes pueden, lean capítulos anteriores para que puedan entender un poquito más el contexto, ¿sí? Pero bueno, cuando estamos hablando de lo interior a lo exterior, lo podemos asemejar como lo que nosotros estamos compuestos. Nosotros, cada quien está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces lo vemos desde lo interior hasta lo exterior, ¿verdad? Desde nuestro espíritu. Y este primer punto quiero comentarlo con ustedes y es nuestro espíritu, ¿verdad? Es el espíritu que nosotros primero tenemos que ver. Cuando nosotros estamos pasando alguna situación, un problema, queremos empezar un proceso, lo primero que tienes que ver antes de cualquier cosa es tu espíritu. Sí, porque si nuestro espíritu no está bien, muy difícilmente vamos a poder llevar a hacer las demás cosas. A veces tú quieres accionar, pero tú ni siquiera has sanado. Tú quieres, a lo mejor, por ejemplo, en el divorcio, a lo mejor con una persona, quiere ya llegar a acuerdos con la persona que se divorció, pero su corazón no ha sanado y lo ve y lo único que hace es se hace enojarse, no gritarse o decirse de cosas porque su corazón no ha sanado. Entonces muchas veces necesitamos primero ver el espíritu, ¿sabes? Y aquí Esdras da una clave muy importante de cómo nosotros podemos iniciar en lo espiritual. Y la primera cosa que nosotros podemos iniciar en lo espiritual es búsqueda de Dios. Si tú lees
todo Esdras, te vas a dar cuenta cuántas veces Esdras y Nehemías buscaron de Dios. Se ve muchas veces que dicen, y él oró y iba a tomar la decisión y oró a Dios, y hizo esto y oró a Dios. ¿Por qué? Porque son decisiones que ellos querían tomar, pero antes tenían que consultar con Dios, tenían que estar en contacto con Dios. Y la primera cosa que quiero que pongan en las pantallas es el primer punto, que es: prepara tu corazón a través de la palabra. ¿Sí? Díganlo conmigo, 1, 2, 3. Prepara tu corazón a través de la palabra. ¿Sabes? Leí esto en una Biblia de estudio y me gustó mucho. Dice: cualquier persona que con fervor busca a Dios y que genuinamente le manifiesta lealtad a Él y a su palabra, experimentará la mano favorable del Señor sobre ella. Hay veces que nuestro corazón, muchas veces en los procesos, está herido, está triste, tiene pues muchas situaciones, ¿no? Y todo eso nosotros lo podemos encontrar en la palabra de Dios, cómo Él trae promesa a nuestras vidas, cómo podemos confiar en Dios, y tantas palabras que vienen en la Biblia donde nosotros podemos fortalecer nuestro espíritu. Si tú quieres fortalecer tu espíritu y estás empezando un proceso, empieza a leer la palabra. Sé que para muchos es como, ¿en serio? ¿Esa es tu solución? ¿Por qué? Porque ven la palabra como algo tedioso, pero cuando tú cambias tus ojos, tu perspectiva de qué es la Biblia y qué puede influir en tu vida, cambia la forma en que tú lees la palabra de Dios. Muchas veces leemos la palabra de Dios para cumplir, no sé, un devocional de YouVersion, o leer la palabra de Dios nada más para decir, en 2 días me eché todo el libro de Esdras. Y no es así. Tú tómate el tiempo que necesites, pero que lo importante sea que tú comprendas lo que Dios tiene para ti en eso. ¿Ok? Entonces, este es nuestro primer punto, preparar nuestro corazón. Sí, muchas veces, vamos a esperar a que cierren un poquito. Muchas veces nos dicen, no sé, los consejos. Si tú estás pasando un proceso y vas con una amiga o con una persona que dicen, haz lo que te dicte tu corazón, haz lo que tú tengas en tu sentir, pero no puedes hacer eso porque a veces tu corazón está herido. Por eso tienes que prepararlo antes de tomar decisiones, y lo puedes preparar a través de la palabra de Dios. La segunda cosa es, lo puedes preparar a través del ayuno y oración. ¿Sabes? Te voy a contar un poquito el contexto. Todo el pueblo de Israel habían estado cautivos por muchísimos años en Babilonia. Entonces ya el rey da la orden a que puede salir y le da la confianza a Esdras para que se lleve al pueblo a Jerusalén. Y en ese proceso Esdras habla con el rey y todo, y llegan a este acuerdo, pero Esdras por pena dice: yo no le voy a pedir al rey que nos mande como guarudas eso, para que nos estén con nosotros durante el viaje, porque el viaje no era un viaje corto, era un viaje aproximadamente de 4 meses. Entonces para ellos era como pues un viaje difícil, y también por todo el contexto que estaba pasando, pues Esdras sacaba al pueblo a lo mejor a que les hicieran algo, a que dañaran al pueblo. Pero él hace algo muy, muy importante, y les voy a pedir que me acompañen a Esdras 8, 21 y 22. Vamos a estar en los capítulos que están en el libro de Esdras, no nos vamos a mover del libro. Dice: luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. ¿Sabes? Esdras le dio pena pedir eso al rey, porque dice: yo le había dicho al rey que Dios estaba con nosotros. Y aquí fue una confianza que Esdras tuvo que tener. Y sabes, en el proceso donde tú vas a estar trabajando tu espíritu,
Va a ser procesos que son como entre tú y Dios. A lo mejor muchas personas no lo van a entender o no lo van a ver, pero son procesos que tú pasas. Y sabes, Esdras vio la necesidad de que no solamente él, sino el pueblo ayunara y orara delante de Dios, porque era una decisión difícil que estaban tomando. Y hay veces que cada uno de nosotros así estamos. A veces estamos tomando decisiones difíciles, estamos por procesos que apenas estamos empezando o estamos en medio de ellos y necesitas orar y ayunar delante de Dios. El ayunar es como decirle: Dios, aquí estoy, ¿no? Me abstengo aún de alimentos, me abstengo aún de cosas físicas que me complacen, pero para poderte a ti dar la gloria, para poder que tú veas que yo dependo totalmente de ti. Y así lo hizo Esdras, oraron y ayunaron, y era como un hábito que Esdras tenía delante de Dios. Entonces, la primera cosa, cuando nosotros queremos alimentar nuestro espíritu, la primera cosa es preparar nuestro corazón. ¿Cómo lo podemos preparar? A través de la palabra de Dios. La segunda cosa es orando y ayunando. Y la tercera cosa es sacrificio y entrega a Dios. ¿Sabes? Cuando ellos estaban pasando por esos 4 meses, yo sé que vinieron muchas situaciones, muchos pensamientos en la vida de Esdras de 4 meses, a lo mejor en el mes tercero de: ¿nos habremos equivocado? ¿Nos regresamos? ¿Nos vamos para allá? Pero Dios lo guió en todo momento y Dios estuvo en la vida de Esdras. Esdras sacó a muchas personas de ese lugar y los iba a llevar a otro lugar que no sabía cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Pero Dios le había dado esta misión a Esdras y él estaba cumpliendo. ¿Sabes? Y cuando ellos llegan después de 4 meses, no sé si a ustedes les ha pasado que han tenido un viaje difícil. A lo mejor no son 4 meses, ¿verdad? Pero a lo mejor un viaje de todo un día, donde viajaste, se te retrasaron los vuelos, se perdieron tus maletas, no sé, pasó de todo. Ahí entre ellos se miran porque sí les ha pasado, y te pasa de todo esto y ya llegas a tu casa y ya es como: ya llegué, ya no importa lo que pase con las maletas, ya no importa nada, yo ya llegué, ¿verdad? Y así me imagino que llegó el pueblo de Israel con Esdras, ¿verdad? Ahí a Jerusalén estaban como después de 4 meses, a lo mejor estando cuidándose, etcétera, y llegaron, y cuando llegan ahí a Jerusalén hacen algo bien importante y quiero que lo leamos. Es en Esdras 8:35 y estamos en el mismo capítulo, nada más vamos a adelantar un poquitito. Dice: luego, en honor del Señor, Dios de Israel, los que habían regresado del cautiverio ofrecieron en holocausto y como ofrenda de expiación por todo el pueblo 12 novillos, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos. ¿Sabes? Fue algo que el pueblo de Israel tuvo que hacer. A lo mejor no sé cómo llegaron, vieron a la ciudad de Jerusalén, que para ese entonces estaba todavía en ruinas. Ya habían levantado el templo y algunas cosas, pero la ciudad las amurallaban y todo estaba en ruinas. No había protección en Jerusalén. Pero ellos llegaron y a lo mejor no llegaron como en la condición que hubieran querido que estuviera Jerusalén, porque sus casas, todo pues estaba destruido. Pero llegaron y agradecieron a Dios porque los había permitido estar ahí. Y muchas veces así pasa, no hemos terminado nuestro proceso, pero es importante entregar a Dios sacrificios y darle gracias, o sea, como en medio del proceso, ¿no? A lo mejor vives un proceso difícil, decíamos como un proceso de duelo, y a lo mejor estás pasando cosas complicadas, pero en medio de todo eso tienes que entregar un sacrificio a Dios. El abstenerte a lo mejor de algo, el entregar a Dios. A lo mejor alguien está pasando un proceso financiero difícil y en medio de tu proceso Dios te pide darle tus primicias, ¿no? Y tú de: Dios, ¿no ves cómo están mis finanzas y me estás pidiendo darte mis primicias? Pero es un proceso en el que Dios te está ayudando y es un sacrificio donde Él ve tu corazón, donde Él ve lo que tú quieres entregarle a Él. Sí, entonces nuestro primer punto es espíritu. En el espíritu vamos a buscar la palabra de Dios, preparar nuestro corazón, buscando de la palabra de Dios, orando, ayunando y entregando un sacrificio a Él. Y es algo entre tú y Él, ¿sí? Yo no puedo meterme en el espíritu de mi papá, yo no puedo meterme en el espíritu de alguien más.
es entre tú y Él, ¿sí? Es lo que tú vas a estar trabajando en Dios. Y a lo mejor, como decía, a lo mejor por ejemplo con mi abuelita, antes de que Dios cambiara a mi abuelito, Dios iba a trabajar en mi abuelita, y a lo mejor hubo cosas que le mostró a mi abuelita, y de hecho lo expuso en la célula, que ella decía que cuando estuvo Dios trabajando en su espíritu, ella se dio cuenta que ella ya no amaba a mi abuelita como se debía de amar, ¿no? Y fue algo que Dios estuvo trabajando. A lo mejor había rencor, había enojo, había cosas que Dios tuvo que sacar de su corazón, pero fue como un proceso entre mi abuelita y Dios, ¿no? Y Dios lo estuvo haciendo. Entonces, esa es la primera parte, que es espíritu. La segunda parte de nuestro ser, ¿cómo se llama? Alma. ¿Alguien me puede decir o pueden comentar de qué está compuesta nuestra alma? Voluntad, intelecto, emociones, ¿verdad? Voluntad, intelecto y emociones. Antes de querer nosotros cambiar nuestro entorno, debemos de pensar en nuestro proceso de restauración del alma. Hay muchas emociones que a lo mejor tenemos que controlar, muchas emociones que debemos entregar, y solamente lo podemos hacer en Dios. ¿Sabes? A Esdras le dolió mucho su corazón algo. Él ya llegó, ya hicieron todo el viaje de 4 meses, llegaron, ya se limpiaron, se cambiaron y todo. Y hacen el sacrificio, pero después de unos días él se entera, como ya había gente ahí, se entera de un pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel. El pecado era de que el pueblo de Israel estaba ahí, pero estaba conviviendo con otros pueblos paganos, y los hombres de israelitas habían contraído matrimonio con las mujeres paganas, y era un mandamiento que Dios había puesto al pueblo para que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque ellos, las mujeres, pues obviamente no obedecían a Dios, no creían en Dios y tenían sus dioses, ¿no? Entonces lo que empezó a hacer el pueblo de Israel es mezclar sus costumbres paganas, a lo mejor su cultura, etcétera, con el paganismo que había en los otros grupos, ¿sí? Entonces cuando Esdras ve todo eso, se aflige mucho su corazón. Y vamos ahí a ese versículo, Esdras 9:6, más adelante. Estoy tratando de ir rápido, pero para que podamos entender esto. Dice Esdras 9:6: y le dije en oración, Dios mío, estoy confundido, siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades, se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. ¿Sabes? A mí me encanta mucho esta oración de Esdras, porque Esdras habla con sinceridad, exponiendo delante de Dios sus emociones. ¿Sabes? Y es algo que sé que muchos de nosotros nos llega a costar, ¿no? El exponer las emociones y a lo mejor decir, estoy triste. Y casi siempre, y ponemos mucho este ejemplo, ¿no? Que te preguntan, ¿cómo estás? Y tú, bien. ¿Por qué? Porque aunque estemos por dentro muriendo, por dentro tristes, enojados, etcétera, no queremos exponer lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero con quien sí lo puedes hacer es delante de Dios. Aquí Esdras llegó y expuso delante de Dios lo que había en su ser. O sea, él le dijo, Dios, me siento así, me acabo de enterar de esto y perdónanos porque estamos amontonando maldades delante de ti. ¿Sabes? Y es algo bien importante, que algo que Dios quiere trabajar en nuestra vida es ello, que nosotros podamos entregar a Dios nuestras emociones. Y por eso ese es el siguiente punto: entrega tus emociones a Dios, ¿sí? Entonces, en el punto del alma, para los que están escribiendo, va a haber 3 puntos. El primero es: entrega tus emociones a Dios. Entrega lo que estás sintiendo, entrega lo que estás pensando. Sabemos que en procesos, y más cuando son procesos difíciles como de duelo, como de restauración en familias, hay muchas emociones encontradas, hay muchas cosas que queremos entregar delante de Dios, y lo debes de hacer. Debes entregar a Dios esa a lo mejor apatía que traes, esa tristeza que traes, esa situación que traes, y exponerte delante de Dios diciendo, así me siento, ¿sí?
También aquí Esdras podemos ver en la oración que él pide perdón a Dios, ¿sabes? Pero él primero pidió perdón a Dios por algo que el pueblo estaba haciendo. Él pidió perdón como sacerdote. ¿Se acuerdan que dijimos que Esdras era un sacerdote? Y los sacerdotes se encargan como de ser mediadores entre la relación de Dios y el hombre. Y así lo hizo Esdras. Primero él pidió perdón a Dios, pero también buscó que el pueblo tuviera un verdadero arrepentimiento. Expuso lo que había delante de ellos. Y así mismo va a pasar en nuestros procesos. Cuando a veces estamos pasando una situación difícil, a veces se exponen cosas que Dios quiere tratar. Y es como, no te metas con eso, Dios. Con lo demás sí, pero con esto no. Y esto es parte del proceso. Si Dios nos permite pasar procesos es porque quiere crear una mejor persona en cada uno de nosotros, porque está forjando nuestro carácter, porque está haciendo algo nuevo en nosotros y nos está plantando en algo que Él quiere hacer. ¿Sí? Entonces, en medio del proceso, ¿vas a tener que pedir perdón? Sí. ¿Vas a tener que humillar tu corazón? ¿Vas a tener que ponerte de rodillas, a lo mejor llorar delante de Dios? Sí. Sí lo vas a tener que hacer, pero es parte de lo que Dios quiere traer a tu vida. A lo mejor, no sé, tu matrimonio está fracturado y tú siempre estuviste, es que él tuvo la culpa, es que él tuvo la culpa. Y en medio de este proceso donde estamos interactuando con nuestras emociones, Dios te muestra que tus emociones estaban equivocadas. O Dios te está mostrando que a lo mejor actitudes tuyas no estaban siendo correctas. Y es como, bueno, no solamente fue su culpa, ¿verdad? Ya tú empiezas a tratar y empiezas a decir, bueno, Dios, sé que tú quieres tratar esto en mi vida. Y es entregarle las emociones a Dios, pero también arrepentirte. Voy a ir al mismo capítulo 9 de Esdras, el versículo 7. Dice, desde los días de nuestros antepasados hasta hoy nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación, como nos sucede hasta el día de hoy. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Sabes, aquí está empezando a haber Esdras está hablando de un verdadero arrepentimiento, como diciendo, sé en el lugar donde estoy. Y muchas veces así pasa cuando hay un verdadero arrepentimiento, reconocer en el lugar donde estás, reconocer qué es lo que estás haciendo y qué es lo que no le ha agradado a Dios. Esdras se da cuenta que no solo en ese momento había pecado, sino que había sido un pecado generacional, desde sus antepasados, desde los reyes que estaban, desde los sacerdotes que estaban. A pesar de que Dios había sido bueno, ellos habían fallado delante de Dios, y él pide un arrepentimiento. Y sabes algo, un verdadero arrepentimiento incluye el reconocer quién es Dios y entregar el pecado que estamos haciendo. Y así es lo que hizo Esdras. Y el versículo, bueno, ya lo leímos, el versículo 8 y el versículo 9. Y el versículo 9 dice, aunque somos esclavos no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia, nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Aquí está reconociendo cómo la mano de Dios se ha movido, y esto es bien importante. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, reconoces qué está haciendo Dios en tu vida. No solamente es como decir, Dios, te pido perdón por esto. Es como, ¿quién eres tú y quién soy yo? Y a pesar de eso, gracias por todo lo que has hecho, y pido perdón por todo lo que yo he hecho. Pero sabemos que un verdadero arrepentimiento no solamente es reconocer lo malo, sino también, ¿alguien? Accionar, ¿verdad? No existe un verdadero arrepentimiento cuando solamente pides perdón y vuelves a lo mismo. No puede existir un verdadero arrepentimiento cuando haces eso, solamente a lo mejor sería un remordimiento. ¿Por qué? Porque un arrepentimiento va con la mano de accionar a lo que estás pidiendo perdón. Y ese es mi tercer punto, acciona.
Cuando Esdras empieza a confesar todo el pecado, lo que les leí en estos versículos, él lo estaba haciendo delante de Dios. Y nos dice aquí en el capítulo 10, vámonos un poquito más adelante, capítulo 10, versículo 1, dice que Esdras estaba orando. Y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo. ¿Por qué? Porque él estaba verdaderamente quebrantado delante de Dios, exponiendo todas sus emociones, arrepentido verdaderamente de Dios, con Dios, perdón. Y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres. Esdras estaba orando, llorando, humillado delante de Dios, y todos los hombres llegan a su alrededor, llegan con él. Y dice: mujeres, niñas, niños y del pueblo de Israel, toda la multitud lloraba amargamente. ¿Vieron? No me imagino cómo estuvo llorando Esdras para que todos se acercaran con él. Y todos empezaron, a lo mejor estuvo gritando: perdón Dios, perdona a nuestro pueblo. Y en ellos también hubo un verdadero arrepentimiento y se empezaron a acercar todos a él. Entonces uno de los descendientes de Elán, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que aman el mandamiento de Dios. Que todo se haga de acuerdo con la ley. ¿Sabes? Yo cuando leí esta historia la primera vez hace tiempo, la leí en el instituto, para mí fue así como: qué extremos. ¿Por qué? Porque iban a expulsar a todas las mujeres, o sea, iban a expulsar a las esposas, a los hijos. ¿Sabes qué difícil es eso? Imagínate, o sea, que Dios nos dijera: no, nada más los esposos, si no se casaban a lo mejor con mujeres que no eran cristianas, ya no pueden estar con ellas. Todos se quedarían como: ¿qué? ¿Qué pasó? No entendí bien, ¿qué nos estás tratando de decir? ¿Por qué? Porque es una acción difícil de hacer. Pero ¿sabes algo? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, no queda duda en cada uno de nosotros de las acciones que debemos de hacer. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, aunque Dios te está diciendo: haz esto o deja de hacer esto, en ti no va a quedar duda en hacerlo. ¿Por qué? Porque tú ya tuviste ese encuentro con Dios donde estuviste verdaderamente arrepentido, y Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere hablar a tu vida. Y no solamente, o sea, sí que la relación con Dios es muy padre porque Dios nos habla, nos consuela, nos fortalece, pero también necesitamos obedecer, ¿sabes? Y así hizo el pueblo de Israel. Fue una decisión difícil, sí, porque involucraba el alma, involucraba la voluntad, involucraba el intelecto, involucraba las emociones. Claro que sí, o sea, yo me imagino al pueblo de Israel como feliz porque estaban cumpliendo la voluntad de Dios, pero tristes porque tenían que despedirse de sus hijos, de sus esposas. No era como un desapego X, o sea, era algo muy, muy fuerte. Pero sabes, si Dios en el proceso te está pidiendo algo difícil, pero es algo que tú debes de hacer, hazlo. Porque Él va a traer algo mucho mejor a tu vida. Tú quieres ver como el proceso final, y es lo que les decía, todos queremos ver como que ya todo cambia en el exterior, pero en nuestro interior Dios trabaja y trabaja. Y si Dios lo está haciendo en tu vida, deja que lo haga. Deja que lo haga aunque nos cueste. ¿Están conmigo? ¿No? Ya muy serios, ¿verdad? Ya esa parte ya no me gustó. El espíritu estuvo padre, pero el alma no tanto, ¿verdad? Es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Es algo que Dios quiere trabajar en nosotros. Y a mí me llama mucho la atención escuchar la prédica de mi papá en la mañana, porque él hablaba de la espera en Dios. Pero uno de los puntos también era un arrepentimiento. Porque muchas veces cuando estamos al proceso de espera en Dios, muchas veces estamos en queja, estamos diciendo: estoy esperando en Dios, pero ¿cómo estás esperando en Dios?
¿Sabes? Y eso es algo bien importante. Y en ese proceso también debe de haber arrepentimiento, porque muchas veces esperamos en Dios, pero no de la manera correcta. Y tiene que haber un arrepentimiento en tu vida y un cambio. Si no hay un cambio en ti, en el exterior no lo vas a ver. No vas a ver un cambio en tu exterior. Y sabes, a mí me llamó mucho la atención el pastor Alejandro Zárate nos estaba compartiendo con los jóvenes y él estaba hablando sobre el aburrimiento. Entonces decía que muchas veces los chicos pues tienen su cuarto, o lo común de los chavos es que tengan su cuarto desordenado, ¿no? Así como que, ay, la blusa o el pantalón así tirado, ahí la manzana de hace 3 semanas, no sé, ¿verdad? Es algo, pero él decía algo, si hay un desorden en lo externo, es porque hay algo mal en lo interno. ¿Sabes? Y a mí me sorprendió mucho esto porque dije, wow. O sea, muchas veces decimos, no importa, pero hay veces, y no sé si lo han notado, yo sí lo noto, por ejemplo, cuando no ando tan bien, o ando así como muy presionada o así, la verdad ni le hago caso a mi cuarto. Y es como que, y después decir, o sea, es donde duermes, es donde tú te maquillas, donde descansas, donde estás a lo mejor queriendo tener un tiempo a lo mejor con Dios, y mira cómo está tu cuarto. Y es igual, o sea, si en tu exterior hay algo, si en tus relaciones hay algo mal, si tu casa, si tu trabajo, si hay algo malo, fíjate cómo está tu interior. Y a lo mejor ahí vas a ver cosas que tú tienes que trabajar en tu interior antes de querer cambiar tu exterior. ¿Sabes? Y yo me ponía a pensar en esto de las adolescentes. Muchas veces es el lugar donde se la pasan la mayor parte del tiempo, en su cuarto. Y si en ellos no se crea ese hábito de limpiarlo, de tenerlo ordenado, ellos se van a acostumbrar a eso. Y es como en donde viven, y es como, me vale dónde estoy, me vale que huela mal, me vale que está la ropa sucia con la ropa limpia. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su interior hay amargura, y de hecho el pastor hablaba de eso, hablaba como el aburrimiento, no como un estado de ánimo, sino como un estilo de vida. O sea, hay chicos que viven aburridos, pero ya como un estilo, y no como aburridos de que qué aburrida está la prédica, ¿no? Sino aburridos como qué aburrida está la vida. O sea, ay, qué flojera pasar la secundaria y luego 3 años de prepa y luego 5 años de universidad, y viven en esa mentalidad. Y sabes, ahí es algo donde ellos tienen que trabajar en su interior. ¿Por qué? Porque necesitan esa pasión por Dios para decir, yo tengo un propósito, no estoy aquí nada más por estarlo. Y así mismo, o sea, por eso les digo, cada proceso, y tú conoces el proceso en el que tú estás, pero mira tu exterior, mira tu casa, mírate físicamente y di, si yo me he descuidado, ¿por qué ha sido? Porque a lo mejor hay algo en lo interior que tengo que trabajar. Amén. ¿No amén? ¿Sí amén? Ok. Y vamos por la última parte, que es el cuerpo. Muy bien. ¿Sabes? Ya si tú terminas leyendo el libro de Esdras, así termina. Hacen una lista de todos los hombres que se casaron con mujeres que eran vecinas de los pueblos vecinos y que no agradaba esto a Dios. Y así termina el libro de Esdras. Y después llega el libro de Nehemías. Nehemías no era una persona que vivía ahí en el pueblo, él no estuvo cautivo. De hecho, él era el copero del rey de Babilonia. Pero él conocía de Dios y él se humillaba delante de Dios y entendía las cosas de Dios. Entonces, cuando Nehemías se entera de cómo está el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque estaba Dios trabajando en el interior de ellos, pero todavía la ciudad estaba destruida. Todavía la ciudad estaba en ruinas. Entonces, cuando Nehemías sabe esto, él le pide permiso al rey para ir a Israel, a Jerusalén, a poder reconstruir las murallas, para poder reconstruir la ciudad. Y el rey le da permiso de hacerlo. Entonces, aquí ya es un trato que es como parte del proceso, pero es como ya lo exterior. Ya Dios trabajó con nosotros en lo interior y ahora Él quiere trabajar en lo exterior, ¿sí? Y lo exterior, ¿qué puede ser? Puede ser nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro físico, pero también nuestro exterior puede ser nuestro matrimonio, nuestros hijos, pueden ser tu trabajo,
Pueden ser muchas cosas, el entorno en el que tú estás. Y es lo que Dios también quiere trabajar en ti. Pero primero, Él tuvo que trabajar en tu interior. Entonces no te saltes pasos. Si tú ya estás en el proceso donde Dios ya trabajó en tu espíritu y en tu alma, adelante. Este es el tercer paso que debes de hacer. Pero si no, no te adelantes. ¿Va? Ok. Vamos a Nehemías 3:20. Ya les conté un poquito la historia. Los primeros capítulos es cuando Nehemías vuelve a Jerusalén, le da el permiso del rey. Y en el capítulo 3 inician la reconstrucción. Capítulo 3:20. No. No, perdón, me equivoqué. Creo que es 2:20. Dice, yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante, nosotros sus siervos vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni enjambre en Jerusalén. Aquí Dios está trabajando en el pueblo. Dios está trabajando, en Nehemías. Dios trae a Nehemías para que él pueda ser parte de la construcción de todo esto. Pero ¿sabes algo? Antes de trabajar en Nehemías tuvo que entender que necesitaba una dependencia totalmente de Dios. Porque, ¿sabes algo? Nehemías dejó un puesto que a lo mejor no era de poder, pero era un puesto de influencia. ¿Sabes? No sé si tú has leído esta historia y te pusiste a pensar, ¿por qué el rey escucharía a Nehemías? Sí, él solo era como un siervo. Pero ¿sabes qué? Él siempre tuvo un puesto de influencia a tal grado que Nehemías pudo pedir permiso y el rey le dio totalmente libertad de salir. ¿Sabes? Pero aquí Dios estuvo trabajando en total dependencia de Dios. En el entorno que tú estés, depende de Dios. Hay veces que nos frustramos porque vemos que la situación de la familia sigue igual, la situación económica, todo sigue igual, pero lo que necesitas hacer es depender de Dios. Depender de que si tú ya estás pasando ese proceso con Él, continúa en ese proceso. Hay mucha gente que ya se detiene en este proceso, está bien en lo interior, pero en lo exterior no han cambiado nada porque no han dependido de Dios. Han querido tomar las decisiones por su cuenta y eso no nos va a ayudar a terminar el proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo primero, dependencia de Dios. El segundo punto es invierte en ti y en tu alrededor. En Nehemías 2:7. Nehemías 2:7. Aquí me voy a regresar un poquito en la historia. Cuando Nehemías regresa, él ya había hablado con el rey, pero antes de cuando habló con el rey, le pide algo al rey. Dice, entonces añadí, el rey le pregunta, oye, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Cómo te vas a ir? Todo el rollo. Y después añade Nehemías esto, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a sus guardabosques, a Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad del templo. ¿Sabes? Aquí ya Nehemías está pidiendo algo bien importante que es la inversión, ¿sí? Nehemías habla con el rey y le dice, pídele a los guardabosques que me den madera, porque ¿cómo voy a llegar sin invertir? ¿Cómo voy a llegar para construir si no tengo material? Entonces él pide madera para que puedan hacerlo, y también se convoca al pueblo y de todo lo que tenían del oro y todo, empiezan a reconstruir todo. Y es algo bien importante que debemos de entender en nuestro proceso.
Y sabes, sé que son muchísimos anuncios que se dieron hace rato, pero sabes, todos ellos es para invertir. Es para invertir en algo y a veces dices, ay no, ¿cómo invertir en un campamento con mis hijos y luego ya tengo que pagarles estas cosas y tengo que pagar lo otro? Pero es algo que tú estás invirtiendo para lo espiritual de tus hijos, para el espíritu de tus hijos, para que tu familia esté bien. Hay veces que hay actividades de matrimonios y es de, ay, 350, no, mejor nos quedamos en la casa viendo Netflix. Es una inversión que tú estás haciendo. ¿Sabes lo que reciben aquí los matrimonios? Pienso que es algo como que cambia su forma de ver su matrimonio, que Dios está trabajando en ellos. Cuando hablan, no sé, sobre algo, es como que, wow, es la palabra que necesitábamos. Y así, ¿no? La escuela, ahorita que nos mencionaron la escuela, el congreso, es algo que cuesta porque pues necesitan las personas recursos para hacer llegar todo el material y todo lo que se requiere, pero vale la pena y tienes que verlo como una inversión. Y sabes, aquí es cuando uno trabaja en su cuerpo y es como el cuerpo físico. Si tú dices, bueno, yo ya estoy bien, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la chica que quería cerrar ciclos. Dice, bueno, no me hago un cambio de look, Dios trabaja en mi interior, Dios la sana en sus emociones y todo, pero ya después físicamente también Dios quiere trabajar, pero ella tiene que invertir. ¿Cómo puede invertir? A lo mejor metiéndose a un gym. ¿Tú puedes ir al gym y no te cobran nada? No, ¿verdad? Vas con un nutriólogo, que por ejemplo, por cierto, tenemos a Janet Chevail como nutrióloga muy buena. Y tienes que invertir en ello. Tienes que invertir en tu físico, en la dieta que te puedan dar, en lo que tienes que comer. A lo mejor la inversión es como en vez de comprarme esa hamburguesa bien rica con sus papas, ya les dio hambre, ¿verdad? Tienes que invertir en tu ensalada, que a veces las ensaladas son más caras, pero es una inversión que tú haces en tu cuerpo y así mismo es en tu entorno. Si tú dices, es que mi familia está mal, mi relación de matrimonio está mal, mi relación con mis hijos está mal, pero no inviertes en ellos, tu alrededor, tu entorno no va a cambiar. Sí es importante la oración, sí es importante que tú trabajes en tu espíritu, que tú trabajes en tu alma, pero también llega la inversión externa. Sí, y es algo que cada uno de nosotros debemos entender, y Nehemías lo entendió. Ellos tuvieron que invertir tiempo, recursos, tuvo que invertir muchísimas cosas para que pudieran reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y sabes algo, yo estaba como que en mi mente ordenando esta prédica hace algunos días. Y algo que me dolió mucho en mí fue que, bueno, me gustó, me agradó mucho que pasara. No sé si supieron que hubo un avivamiento en Estados Unidos, en las escuelas de Estados Unidos, ¿verdad? Varias veces se publicó, etcétera. Y qué chido, ¿eh? O sea, de verdad, gracias a Dios que hicieron eso. Y que tuvieron ese encuentro con Dios. Y no sé cuántos de ustedes dijeron, wow, ojalá que pase aquí, ¿no? Que Dios permita que pase aquí. Y yo estaba como muy feliz por esto, y después venimos a la oración del lunes y éramos 4 personas. Y dije, y a mí me dolió sinceramente mucho en mi corazón, porque en el grupo de líderes publicaron esto y fue de, wow, que Dios permita que sea aquí, qué bendición, qué padre. Y sí, o sea, de verdad, yo estoy muy feliz por las personas que están recibiendo y están en ese avivamiento. Pero nosotros no podemos añorar un avivamiento si no buscamos de la presencia de Dios. Un avivamiento no se da de la noche a la mañana. No es como un aire que va pasando y de repente llegó a nosotros. No, hermanos, no es así. Y si tú estás anhelando algo, por ejemplo el avivamiento, si estás anhelando un avivamiento aquí en la iglesia, invierte en buscar a Dios. A lo mejor eran tus lunes libres y vas a venir aquí, pues tengo que gastar para el camión y etcétera. Vale la pena. Sabes, Dios está hablando fuertemente en la oración, Dios está hablando fuertemente en las células, y es inversión que cada uno de nosotros debemos de hacer. Pero si tú no haces nada de eso, después no te quejes que Dios no obró en tu vida. No te quejes que la iglesia sigue igual. No te quejes de lo que hay en tu entorno si tú no estás invirtiendo en él. Amén. Amén. Muy bien, amén.
Último punto es renueva tus pactos con Dios. Ya no lo voy a leer por falta de tiempo, pero después Nehemías, después de que reconstruyeron el templo, volvieron a sacar el libro, el libro que era la Biblia. Esdras les vuelve a leer al pueblo de Israel el pacto que tenían con ellos y ellos lo vuelven a renovar. Les voy a pedir a los del grupo de alabanza si me pueden ayudar. ¿Sabes? El hecho de que estés pasando un proceso, a veces terminamos el proceso y empezamos de nuevo un proceso. Y en todo este proceso no te estoy diciendo que cuando tú ya estás en el proceso, que yo lo puse en el cuerpo, que hablo como de lo exterior, no quiere decir que cuando tú ya estás invirtiendo, ya estás trabajando, vas a descuidar tu espíritu. No. Hermano Carlos, ¿puede venir? Papá, ¿puedes venir? Y hermano, ¿nos puede apoyar, por favor? Ponte aquí adelante, pa. Perdón, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el proceso que cada uno de nosotros debemos pasar, hermanos. Espíritu, Dios quiere trabajar en nuestro espíritu y Él quiere estar obrando. A veces queremos empezar con nuestro cuerpo, queremos empezar con lo exterior y no es así, es al revés. Y después es nuestra alma, ¿verdad? Ya vimos todas las emociones y todo lo que debemos de trabajar allí y luego es nuestro cuerpo. Pero ponte aquí y usted, hermano, aquí al lado de mí y usted, hermano, de ese lado para allá. Es importante que empecemos a trabajar así, pero sabes, también lo tenemos que ver como un triángulo. O sea, volver a regresar. A veces decimos, bueno, yo ya trabajé en esta área, ya no tengo que volver a trabajar en ello. Y no es así. Nuestro espíritu día a día tiene que ser alimentado. Nuestra alma también, entregar nuestras emociones a Dios, porque a lo mejor Dios ya trabajó el proceso de sanidad en tu vida por el rencor que tuviste por una persona, el proceso de sanidad en tu vida por la herida que tuviste, y Dios está trabajando, pero va a haber otras cosas que Dios va a querer trabajar en ti. Y está lo externo. Dios va a querer que sigas trabajando en lo exterior, en que sigas invirtiendo. Nunca, por ejemplo, para una empresa, nunca dejan de invertir en la empresa cuando son grandes empresas, ¿verdad? Empiezan con una empresa y de hecho lo veíamos ayer en la cumbre, cómo empezaron con un negocio que era de cafetería y ella dijo, wow, o sea, funcionó, pongo otro, funcionó, pongo otro, y siguió invirtiendo hasta tener muchas cafeterías alrededor del lugar donde ella las puso. Y obviamente no era como, ya la tengo, ya, me puedo acostar. No, ella siguió adelante y siguió invirtiendo. Y obviamente a lo mejor te dejó un poco todo el capital que tenía, pero después lo recuperó y lo recuperó mucho más, ¿no? Y así mismo es, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que trabajar en estas tres cosas. Si tú estás trabajando en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, no descuides alguna de ellas, porque Dios quiere trabajar en las tres, porque se forma un solo ser, ¿verdad? Nuestro ser está formado por cuerpo, alma y espíritu, y tiene que trabajar en todo en ti. Dios no quiere trabajar solo en tu espíritu y descuidar lo demás. Pueden sentarse, muchas gracias. Gracias. ¿Sabes? Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, si lo tienes, búscalo, si no, te voy a decir de qué trata. Todos conocemos estos versículos, que es amar a Dios con todo tú, con toda tú, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere hacer esto en nosotros, quiere hacer algo entero. Cuando Dios trabaja en un proceso con nosotros, no solamente ve una parte, ve un todo de nosotros, porque Él quiere restaurarlo, ¿sabes? Y así es como nosotros podemos agradar a Dios, amarlo en todas las cosas, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras fuerzas, porque también implica lo que somos externamente, y amar a los demás en nuestro alrededor.
Dios cuando quiere restaurar algo no lo hace en lo superficial, hermanos, nunca. Dios nunca va a trabajar. Dios no es como los mexicanos, ¿verdad? Que está algo mal y decimos, lo puedo solucionar poniéndole un palito y un diurex, ¿no? Ya se solucionó. Y a lo mejor se soluciona en lo exterior o que en lo superficial, pero si tú te recargas, otra vez se cae, ¿no? Y es como, no lo toques, está de mírame y no me toques, y no lo toques, ¿no? Tenemos esa frase. Pero Dios no es así, hermanos. Dios no trabaja en decir, esto, pero no lo vayas a tocar. No, Dios trabaja desde la raíz. El hermano Carlos Saldaña nos compartía sobre cómo sacar el pecado desde la raíz. Y es lo que debemos de hacer, no solamente en lo superficial, queriendo disimular, como cuando llega una visita y limpiamos rápido la casa y todos los cuartos cerrados para que no vean que pusimos todo ahí, ¿verdad? Así Dios no trabaja. Dios trabaja limpiando cada rincón de nuestra casa. Cuando Dios busca usarte, Él trabaja primero dentro de ti. ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos de ustedes anhelan ver a sus familias restauradas? Va a empezar por ti. Va a empezar por ti, va a empezar desde tu interior, hermano. Déjate moldear, humíllate delante de Él. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que pedir perdón por cosas que a lo mejor tú dices, no sé, ya ni me acordaba, pero nunca pediste perdón a Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete de todo corazón. No nos saltemos pasos en el proceso. Dejemos que Dios trate nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, que trabaje en nuestro interior antes de querer ver cambios en nuestro exterior. Es bueno anhelar ver a tu esposo aquí sirviendo a Dios. Es bueno anhelar un avivamiento. Es bueno anhelar ver a tus hijos en Dios. Es bueno anhelarlo. Pero a veces Dios quiere trabajar primero en nosotros para que podamos ese anhelo cumplirlo. Les voy a pedir que inclinen su rostro. Y sabes, estos momentos que sean tú y Dios. Tú y Dios. Y sabes, te recomiendo ser sincero con Dios. Porque Dios conoce lo que hay en ti. Dios conoce lo que estás pensando. Entonces, solo dilo. Tal vez has estado trabajando en lo espiritual y has dicho, yo he estado empezando a leer la Biblia, ya empecé a hacer mis devocionales YouVersion, ya empecé a orar a Dios, empecé a ayunar. Pero a lo mejor estás en la etapa donde no has querido soltar tus emociones a Dios, donde traes a lo mejor un enojo contenido dentro de ti, donde traes rencor en tu corazón por algo o por alguien, donde traes falta de perdón, donde a lo mejor no has sanado tu corazón por la pérdida de un ser querido. O quizás ya pasaste todos estos procesos, pero en lo exterior todavía lo ves mal. Tú dices, yo he trabajado en el interior, he venido todos los domingos, me he humillado delante de Dios, he pedido perdón, pero en el externo no he visto nada. Pero tal vez tampoco has invertido en tu exterior. Y yo te pido que te puedas ubicar en la etapa en la que tú estás en tu proceso, o si apenas lo vas a iniciar. Pero ¿sabes algo? Ve cómo está tu interior antes de ver cómo está tu exterior. Antes de levantar una queja delante de Dios por alguien más, por cómo está tu familia, tu trabajo, cómo está tu economía, ve cómo está tu interior. Y empieza a orar a Dios. Empieza a orar a Dios, exponte delante de Él tal cual eres, porque Él no te va a juzgar, Él no va a decir, ay no, yo no quiero trabajar esto en ti. Él te está esperando con brazos abiertos, diciendo, había anhelado tanto que me pidieras empezar este proceso conmigo, porque quiero ayudarte, porque quiero sanar ese corazón herido, porque quiero restaurar tu espíritu,
Tu espíritu que está muerto, que está enfermo, quiero sanarlo, porque quiero que tu espíritu y mi espíritu estén conectados para empezar con el alma, con las emociones.